Hola y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno, en Python y en su papel, que es bastante decisivo, en cómo analizamos datos hoy en día. A ver, la misión que nos hemos marcado hoy es entender bien por qué Python, por qué se ha convertido en la herramienta estrella, digamos. ¿Qué tiene para coger datos brutos, que a menudo son un caos, ¿verdad? Y convertirlos en conocimiento útil. Para tomar decisiones. Tiene una mezcla curiosa de ser simple y potente a la vez. Eso llama la atención. Vale, pues vamos a desgranarlo un poco. Pues sí, es un punto de partida, fundamental, porque Python en este contexto es mucho más que un lenguaje. O sea, no es solo el código. Hablamos de un ecosistema entero, un conjunto de herramientas que te ayudan a seguir una metodología, un proceso analítico bastante estructurado. Y yo diría que entender esa metodología, ese ciclo de vida del análisis, es casi más importante que saberse los comandos de memoria. Entiendo. O sea que no va solo de picar código, sino de seguir unos pasos lógicos. Y has mencionado la flexibilidad, eso de que Python cubra todo el proceso, desde que coges los datos hasta que los presentas. Obtención, limpieza, visualización, interpretación, todo como en el mismo sitio. Eso suena genial para ir probando cosas, para experimentar, ¿no? ¿Es esa una diferencia clave con otras herramientas quizás más visuales, de arrastrar y soltar, donde es más difícil salirse del guión? Totalmente. Esa adaptabilidad es crucial y se apoya mucho en esa metodología que te comentaba. Ese ciclo que muchas veces se resume con las siglas IETVC. IETVC. A ver. Ingesta, exploración, transformación, visualización y comunicación. Es como una secuencia lógica, ¿sabes? Que si la sigues con un poco de disciplina, pues ayuda a que los resultados sean fiables. Empezamos por la ingesta. I. Y una primera exploración. Claro, es el momento de cargar los datos. Vengan de donde vengan, un CSV, un Excel, una base de datos SQL, lo que sea. Y ahí hacer un primer chequeo rápido, como un reconocimiento del terreno, ¿sabes? Ver cuántas filas tenemos, cuántas columnas, qué tipo de datos parece que hay en cada una, si son números, texto, fechas. Buscar cosas muy obvias. ¿Faltan muchos datos? ¿Se ve algún error a simple vista? Es para tener una idea inicial de con qué estamos trabajando. Después viene la transformación y limpieza, T. Y aquí, aquí suele estar el meollo de la cuestión, el grueso del trabajo. Se dice mucho eso de que esta parte se puede llevar fácil el 80% del tiempo total del análisis. Y tiene lógica, Porque los datos, seamos sinceros, casi nunca vienen perfectos, listos para usar. Hay que tomar decisiones importantes aquí. ¿Qué hacemos si falta un valor? ¿Lo quitamos? ¿Intentamos rellenarlo de alguna forma? ¿Cómo unificamos los formatos? Que si las fechas vienen cada una de una manera, o los textos. Vale, espera, para aquí un momento. El 80% del tiempo limpiando y transformando. ¿Eso es? Es una barbaridad. O sea que parece que la mayor parte del curro no es tanto encontrar la respuesta final, sino más bien preparar el terreno, preparar los datos para poder siquiera hacer la pregunta bien. Es ahí donde la experiencia del analista es más crítica, en esas decisiones de limpieza, digo. Exactamente. No es solo algo técnico, Es profundamente analítico. Decidir cómo vas a tratar un valor que falta o cómo corriges un dato que sabes que está mal. Eso puede cambiar bastante el resultado final. Y aquí entra también algo súper importante, la ingeniería de características, o feature engineering, como se dice mucho. Ingeniería de características, suena potente. Lo es. Se trata de usar tu creatividad y, sobre todo, tu conocimiento del negocio para crear variables nuevas a partir de las que ya tienes. Variables que aporten más información útil. Por ejemplo, si tienes una fecha de compra, pues calculas la antigüedad del cliente. O si tienes un importe, creas una categoría, compra grande, pequeña, según unas reglas que tú definas. Estas variables nuevas, creadas, suelen ser mucho más potentes para los modelos o para el análisis que las originales. Y una vez que ya tenemos los datos más o menos listos, ya podemos pasar a la visualización y la comunicación. Porque los números solos, en tablas gigantes, pues no suelen contar la historia completa, ¿verdad? No, desde luego. Una tabla con miles de filas asusta un poco. Claro, la visualización es eso, traducir esas tablas en gráficos. Gráficos que nos permitan ver patrones, tendencias, cosas raras.
de un solo vistazo. Y ojo, el objetivo no es que quede bonito porque sí, aunque si queda bonito, mejor. Pero el objetivo real es generar evidencia. Evidencia visual que responda a preguntas concretas del negocio. Y la comunicación, pues es el cierre. Integrar esos gráficos con explicaciones claras. Contar la historia que hemos descubierto en los datos. Normalmente todo junto en un mismo documento, como un notebook. Has mencionado cosas importantes. Las decisiones en la limpieza, la evidencia en la visualización. Y antes hablábamos de que todo esto sea reproducible. ¿Cómo ayuda Python a asegurar que este proceso sea fiable? Que no dependa de que un día tuvimos suerte o de hacer clics manuales que luego no sabemos repetir. Ahí Python, la verdad es que brilla especialmente, porque al escribir todo el proceso en código, desde cómo lees los datos, cada paso de limpieza, cada transformación, cómo generas cada gráfico, garantizas que cualquiera, o tú mismo dentro de 6 meses, pueda ejecutar ese mismo código y obtener exactamente el mismo resultado. Y esto es vital para la credibilidad. Se acabó el "en mi ordenador funciona". Permite que otros revisen tu trabajo, que se audite, que se construya sobre análisis anteriores de forma sólida. Entendido el qué, la metodología esta y ETBC y la importancia de poder repetirlo todo. Ahora vayamos al cómo. ¿Qué tiene Python como lenguaje que lo hace tan bueno para este trabajo analítico, tan interactivo? Pues yo destacaría 2 características fundamentales. La primera es un lenguaje interpretado. Interpretado. ¿Qué significa eso exactamente en la práctica? Significa que el código se ejecuta línea a línea, instrucción por instrucción. No tienes que compilar todo el programa antes de poder ejecutar nada. Y para analizar datos, esto es oro puro. Te permite escribir una línea para cargar los datos, la ejecutas y ves al momento si ha funcionado y qué pinta tienen. Escribes otra para calcular una media, la ejecutas, ves el resultado. Facilita muchísimo esa exploración paso a paso. Probar ideas sobre la marcha, corregir el rumbo sin tener que esperar mucho. Es como tener una conversación más directa con los datas, ¿no? Preguntas algo pequeño, te responden, refinas tu siguiente pregunta. ¿Mola? Exacto. Es muy ágil. Y la segunda característica clave es el tipado dinámico. Tipado dinámico. Suena técnico. Un poco, pero la idea es sencilla. En Python, a diferencia de otros lenguajes, no tienes que decir de antemano si una variable va a guardar un número, o un texto, o una fecha. El tipo de la variable se decide automáticamente según el valor que le pones. Ah, vale. ¿Y eso por qué ayuda en el análisis de datos? Pues porque simplifica muchísimo el manejo de datos reales, que, como decíamos, suelen venir sucios, inconsistentes. Imagina una columna que debería tener solo números, pero de repente tiene un texto perdido por ahí, o fechas en 1000 formatos distintos. El tipado dinámico hace que Python sea más tolerante con estas imperfecciones iniciales. Te permite centrarte más en la lógica de qué quieres hacer con los datos, en la limpieza, en la transformación, y menos en pelearte con las reglas estrictas del lenguaje sobre los tipos de datos. Da más flexibilidad para empezar a trabajar. Los Jupyter Notebooks o Google Colab, ¿no? Que se ven por todas partes en análisis con Python. ¿Qué aportan? Pues son como el lienzo perfecto para este proceso que describimos. Te permiten mezclar en un mismo documento varias cosas. El código Python que ejecutas, texto explicativo, como si fuera un informe, con títulos, negritas, puedes meter hasta ecuaciones matemáticas si hace falta. Y lo más importante, los propios gráficos que genera tu análisis. Todo junto. Código, explicaciones y resultados visuales. Exacto. Y eso hace que el trabajo no solo sea reproducible, como decíamos antes, sino también muy fácil de seguir, de entender qué se ha hecho, por qué y cuáles son los resultados. Y de compartirlo, claro. Un buen notebook cuenta toda la historia del análisis, desde los datos crudos hasta las conclusiones, de una forma muy didáctica. Los notebooks que facilitan trabajar así, interactivamente. Pero la chicha de verdad, el músculo para el análisis, viene de las bibliotecas especializadas, ¿no? Correcto. El Python base, el lenguaje sin más, es relativamente sencillo. Su potencia, para ciencia de datos, viene de su ecosistema enorme de bibliotecas. Son como cajas de herramientas súper especializadas, que añaden funciones para cálculo científico, para manipular datos, para visualización y además de muy alto rendimiento. Para empezar en análisis descriptivo, exploratorio, hay 4 que son la base de casi todo.
El póker de ases, podríamos decir. Póker de ases, me gusta. ¿Cuál es la primera? La primera es NumPy, Numerical Python. Es como el corazón matemático de todo esto. Su pieza clave es algo llamado ND-array. Es un tipo de array, una estructura para guardar números, multidimensional, muy eficiente para hacer operaciones matemáticas. Y su superpoder es la vectorización. ¿Vectorización? ¿Qué es eso? Pues es la capacidad de hacer operaciones matemáticas sobre arrays enteros, sobre bloques enormes de números, de golpe, en lugar de ir número por número en un bucle. Imagínate sumar 1.000.000 de números. Con un bucle normal tardaría un rato. NumPy lo hace casi instantáneamente. ¡Wow! ¿Y cómo lo hace? Porque por debajo, en realidad, está usando código escrito en C que está súper optimizado para este tipo de cálculos numéricos. Es mucho más rápido que el Python puro. Aunque no siempre usemos NumPy directamente escribiendo import NumPy, es el motor que está por debajo de muchas operaciones en otras bibliotecas, dándoles velocidad. También es fundamental para generar números aleatorios de forma controlada, para simulaciones o para coger muestras de datos que sean reproducibles. Entendido. NumPy es la base silenciosa pero ultra rápida para los números, el músculo matemático oculto. ¿Cuál es la siguiente pieza clave de ese póker? Pandas. Si NumPy es el motor numérico, Pandas es, digamos, el chasis y la carrocería para trabajar con datos tabulares, con tablas. Introduce el concepto de data frame, que podemos imaginarlo como eso, como una hoja de cálculo dentro de Python. Pero ojo, una hoja de cálculo programable y con superpoderes. Una hoja de cálculo con esteroides, entonces. Algo así, ¿sí? Tienes columnas con nombres y cada columna tiene un tipo de dato definido, número, texto, fecha. Y las filas representan las observaciones, los registros. Es una estructura muy intuitiva si vienes de Excel o bases de datos. Y supongo que Pandas es la que nos ayuda con esa fase terrible del 80% de limpieza y transformación que decías antes. Exactamente. Pandas es la navaja suiza para el data wrangling, para pelearte con los datos y ponerlos en orden. Te da funciones para leer datos de casi cualquier sitio, read CSV, read Excel, read SQL, para explorarlos rápido, info, te da un resumen, describe, te da estadísticas básicas, para limpiarlos, quitar duplicados, drop duplicates, manejar valores nuevos, drop en A para quitarlos, fill en A para rellenarlos, para transformar los datos, cambiar tipos con astype, poner textos en mayúsculas con .str.upper, convertir textos a fechas con toDateTime y, muy importante, para agrupar, resumir y remodelar los datos, con funciones como groupby, pivottable, merge. Te permite hacer cosas como calcular las ventas totales por región y por mes con una línea de código que es sorprendentemente legible. Casi parece que lo escribes en lenguaje natural. Por ejemplo, df.groupby, región, ventas.sum. Oye, pues eso de la legibilidad es un puntazo, porque a veces el código de análisis puede ser difícil de seguir. Si Pandas te permite escribir cosas que casi se leen solas, ayuda mucho a entender qué se está haciendo y a poder mantenerlo, ¿no? Sin duda. Pandas consigue un equilibrio muy bueno entre ser fácil de leer y entender para el humano y ser muy eficiente por debajo, porque usan NumPy para las operaciones numéricas intensivas. Fomenta escribir un código que en cierto modo documenta el propio proceso de análisis. Muy bien. Ya tenemos cómo calcular rápido, NumPy, y cómo estructurar, limpiar y manipular los datos en tablas, Pandas. Nos falta verlos. Mencionaste 2 bibliotecas para visualización. Fundacional. Podríamos decir que es la abuela de todas las librerías de visualización en Python. Su filosofía es darte un control total, muy granular, sobre cada pequeño detalle del gráfico. El tamaño de la figura, los ejes, las etiquetas, los colores, el estilo de línea, todo. Control total. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Puede hacer que escribir el código para un gráfico básico sea un poco más largo, más detallado. Pero esa flexibilidad es oro cuando necesitas crear una visualización muy específica, muy personalizada, que se salga de los gráficos estándar. Te obliga, en cierto modo, a pensar bien en la historia que quieres contar con ese gráfico y en cómo quieres presentarla exactamente. Vale, Matplotlib para el control de cirujano. ¿Y la otra opción que mencionaste? Creación de gráficos estadísticos que son muy comunes en análisis de datos y además busca que esos gráficos sean más atractivos estéticamente con menos código. Está diseñada para funcionar súper bien con los data frames de Pandas.
Ah, o sea que Seaborn es como una capa por encima de Matplotlib, más fácil para ciertos tipos de gráficos. Exacto. Con una sola línea de código en Seaborn puedes generar visualizaciones bastante chulas y útiles. Histogramas con una curva de densidad estimada, hisplot, diagramas de caja para comparar distribuciones entre grupos, boxplot, mapas de calor para ver matrices de correlación, heatmap, o incluso gráficos complejos como un pairplot que te muestra las relaciones entre todas las parejas de variables de tu tabla de datos de una sola vez. Es genial para una exploración inicial. Suena muy práctico. Entonces, si Matplotlib es para el control al detalle, Seaborn es para sacar gráficos estadísticos bonitos y útiles rápidamente. ¿Cuándo usarías una u otra? Pues la verdad es que a menudo se usan juntas. Seaborn es fantástica para la fase de exploración rápida. Generas un montón de gráficos estándar muy rápido para ver qué encuentras, para detectar patrones. Y luego, si necesitas ajustar mucho un gráfico específico para una presentación o un informe, o quieres crear algo que Seaborn no hace directamente, puedes usar la flexibilidad de Matplotlib para retocar los detalles de un gráfico que empezaste con Seaborn o incluso construirlo desde cero con Matplotlib si hace falta. Me gusta esa idea, como tener dos herramientas, una para ir rápido y explorar, y otra para afinar y comunicar. Y ahora veo cómo encajan todas las piezas que has mencionado. Pandas organiza los datos en tablas, NumPy acelera los cálculos que hace Pandas, y luego Matplotlib o Seaborn cogen esas tablas de Pandas para dibujarlas. Exacto. Ese es el flujo de trabajo más típico y es la gran fuerza de este ecosistema Python para análisis. 1. Primero, Pandas entra en acción. Lee los datos, los estructura en un data frame, los limpia, los transforma, los deja listos. 2. Mientras Pandas trabaja, NumPy está ahí, por debajo, haciendo que todas las operaciones numéricas vayan como un tiro. Y finalmente, Seaborn o Matplotlib cogen esos data frames ya limpitos y procesados por Pandas y los convierten en gráficos. Seaborn te facilita crear los tipos de gráficos estadísticos más comunes rápidamente y por debajo utiliza Matplotlib para pintarlos en la pantalla. Es un sistema donde cada pieza tiene un rol muy claro, ¿ves? Y juntas forman el estándar que se usa muchísimo en la industria para hacer análisis exploratorio y descriptivo con Python. Sí, queda bastante claro ahora. Python no es solo el lenguaje en sí. Es todo un entorno de trabajo. Un conjunto de herramientas que te llevan de la mano en todo el viaje. Desde el dato en bruto hasta una conclusión que sirva para algo. Y además, de una forma ordenada, que se puede repetir. Eso es clave. Totalmente. Y por eso insisto, lo más importante no es tanto memorizar cada función de Pandas o cada tipo de gráfico de Seaborn. Eso se busca o se aprende con la práctica. Lo crucial es entender la lógica del proceso completo. ¿Por qué hay que explorar primero? ¿Por qué la limpieza es tan crítica y requiere tomar decisiones con criterio? ¿Cómo elijo el gráfico adecuado para la pregunta que tengo? ¿Y cómo comunico lo que he encontrado? Python y sus bibliotecas son herramientas potentísimas, no hay duda, pero su verdadero valor se libera cuando las usamos para apoyar un pensamiento analítico estructurado. Nos ayudan a pensar con los datos, ¿sabes? En definitiva, creo que la idea principal con la que nos quedamos es que Python ofrece una combinación muy potente. Tienes un ecosistema completo que te cubre todo el ciclo de análisis. Además, fomenta buenas prácticas como la reproducibilidad. Y a pesar de toda esa potencia, resulta sorprendentemente accesible para empezar a usarlo. No es un muro infranqueable. Y esa combinación de accesibilidad y profundidad es lo que lo hace tan valioso. Permite que gente con perfiles muy distintos, desde analistas de negocio que empiezan a programar hasta científicos de datos más especializados, puedan usarlo para sacar valor real de los datos. Al final, entender estas herramientas y sobre todo la metodología que hay es lo que marca la diferencia. La diferencia entre simplemente procesar números y tomar decisiones de negocio que estén de verdad informadas, basadas en evidencia sólida que viene de los datos. Sin duda, una base muy sólida para cualquiera que trabaje o quiera trabajar con datos hoy en día. Ahora, pensando un poco más allá, con herramientas cada vez más potentes, datos más complejos. Pues quizás la pregunta clave ya no sea solo dominar las herramientas que tenemos ahora, no, sino desarrollar la capacidad de adaptar este enfoque, esta metodología IETBC, a los nuevos tipos de datos y a los nuevos retos que seguro van a aparecer.
Claro, la habilidad de aprender y aplicar estos principios a lo nuevo. Eso va a ser fundamental. Y aquí lanzo una reflexión final, si te parece. Adelante. Hemos hablado mucho de que los datos casi nunca están limpios y de que esa fase de transformación y limpieza se lleva una parte enorme del esfuerzo, ese famoso 80%. Sí. Durante esa fase tomamos muchas decisiones. Cómo rellenar huecos, qué quitar, cómo transformar. Decisiones que inevitablemente pueden introducir sesgos, quizás de forma no intencionada. Es verdad. No lo había pensado así. Podríamos estar metiendo nuestra propia subjetividad sin querer al limpiar. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué tipos de sesgos podríamos estar introduciendo ahí, en esa fase tan crítica? ¿Y cómo podría la propia transparencia de Python, esa capacidad de documentar cada paso en el código, ayudarnos a identificar y quizás mitigar esos posibles sesgos? Vaya, ¿cómo usar la propia herramienta que nos da reproducibilidad para también buscar y controlar los sesgos que podríamos meter nosotros mismos al usarla? Es una vuelta de tuerca interesante. Da para pensar, ¿verdad? ¿Cómo asegurar que esa preparación del terreno no incline sutilmente el resultado final hacia un lado u otro, sin que nos demos cuenta? Pues sí, nos dejas con una buena pregunta para darle vueltas. Muy interesante.